En comunicación con el doctor Rodrigo, yo hice, buen día doctor, ¿cómo Buen día, estás? Buen día, doctor. doctor. Muy buen día, Marco, a tus demás compañeros, a las órdenes. Doctor, ¿qué es lo que es esta cuestión de censurar parodias? Y bueno, en realidad ahora yo estoy viniendo el juzgado de paz, me fui a verificar un poco los términos de la denuncia. Eh, Hay una persona a quien le denuncian, en este caso bien identificada, que sería Leticia Medina. Sí, Después ella hay otra sabemos bien quién persona, es. sí, sí, la otra persona no, realmente, francamente no sé quién es, ¿verdad? Ujú. No sé qué vínculo tiene o no con ABC Comunicaciones S.A., pero bueno, eso ya es un tema que va a corresponder a quien hizo la denuncia, ¿verdad? Si es que hay alguna inexactitud o falsedad en los términos de la acción. Lo concreto es de que estuve mirando y básicamente lo que menciona es de que hipotéticamente a través de una sátira política que supone la exposición de una opinión y no de un hecho, lo cual de por sí evidencia ya una censura directa a la libertad de expresión. Bueno, lo que sí que una parlamentaria sujeta al control y escrutinio público, quizás a las críticas más exacerbadas, Ujú. y que persistentemente, por decisión propia, por decisiones que ha adoptado desde el punto de vista político, está indudablemente sometida a la crítica pública, te voy a decir, se ha sentido supuestamente agraviada por una sátira política, y básicamente lo que pretende es de que se suprima esa publicación, de que se produzca una disculpa de quien levantó a las redes sociales esta publicación, y que a renglón seguido se abstengan de formular ningún tipo de, dice ella, divulgación o expresión denigrante hacia su persona. En rigor, te digo lo que yo he visto. He visto un escrito mal estructurado desde el punto de vista racional y lógico, absoluta y totalmente incompatible con la libertad constitucional de expresión, que pretende socavar postulados democráticos que hacen precisamente a esa garantía fundamental y sobre todo a esa posibilidad de controlar qué lo que hacen los hombres públicos y las figuras públicas y de criticarlos, y pretende una censura de manera directa de eso. Eso es lo que yo he visto, con el agravante de que he visto de que esta persona no se presenta por sus propios derechos como Norma Aquino, Ujú. pero firma como Yami Nal, senadora de la Nación. Y yo pregunto, ¿eso acaso no es de alguna u otra manera presentarse un parlamentario, un senador de la Nación en causa propia? ¿No constituye acaso el uso indebido de esa condición propia que supone el poder de autoridad parlamentaria? Porque una cosa es que se presente ella con, por su propio derecho bajo patrocinio de abogados, hasta ahí todo bien, pero insertar un sello hablando de una especie de alter ego, Yaminal, que no sé si coincide o no con la señora Norma Aquino, poniendo de que es senadora de la Nación, a mi modo de ver, ese hecho objetivo constituye una afrenta, una injerencia indebida, un uso indebido de esa investidura, porque ella lo que está pretendiendo es reivindicar un presunto derecho subjetivo como mujer, no como parlamentaria. Entonces, ese es un aspecto que tengo que mirarlo muy detenidamente, ¿verdad? Doctor, yendo un poco a ese campo de usar la investidura, de usar el cargo, cuando hay una comunicación oficial del Senado, definitivamente pasa por una decisión del Senado. Y ahí dice, el presidente del Senado se comunica con usted, presidente de la Corte, o presidente de la República, o fiscal general del Estado. O sea, cuando se pide informes y compañía. Pero, definitivamente, un ciudadano, porque el senador afectado a algún tipo de hecho punible se convierte en un ciudadano de a pie como cualquiera de nosotros. No tiene por qué poner sus cargos y sus logros y su esto y su aquello. O sea, ¿qué tiene que Totalmente, ver? totalmente, totalmente de acuerdo. Es que vuelvo otra vez a reiterar, el órgano jurisdiccional recibe el pedido de amparo o de tutela jurisdiccional por parte de un ciudadano. Hasta ahí todo Ujú. muy bien. Claro, El problema es que este ciudadano establece claramente de que se trata de una autoridad y firma como tal un instrumento que solamente le importa a esa persona en particular y no a la correcto. sociedad toda. Y Entonces, no a la sociedad y no ¿acaso al no? Senado tampoco. Totalmente. Entonces, a mi modo de ver, vuelvo a reiterar, a mi modo de ver, ella se extralimita en el uso, en su condición de senadora o parlamentaria, en una cuestión de su interés,
Y yo no veo cómo esto pueda ser compatible con el principio de equilibrio e interdependencia de poderes. Para mí, claramente aquí hay una suerte de pretendida injerencia o afectación a ese principio de ecuanimidad por el que debería regirse el Poder Judicial, ¿verdad? Ujú. Entonces, realmente me preocupa muchísimo. La verdad que voy a estar muy atento, vamos a ver qué decisión adopta la magistrada con relación a las medidas de protección que ha requerido. Y espero que no que el Poder Judicial no se deje avasallar, ni mucho menos se va tan retirada por el solo hecho de quien plantea esto se presenta como senadora y no como un ciudadano común, ¿verdad? Doctor, ¿podés decirnos o no amerita el otro nombre al que ellos denuncian? Que, no sé, quisiera suponer que se refiere a la dirección de ABC, ¿verdad? Pero no es por el nombre, ¿verdad? Lo que pasa, Marcos, es que sí, ella, la carátula dice María Eugenia Sucolillo y hablan de una persona jurídica ABC Telecomunicaciones S.A., es decir, no tiene nada que ver con relación a la dirección del medio masivo de comunicación, ¿verdad? Entonces, Sí, honestamente te digo, no quiero yo inferir siquiera qué es lo que, a quién lo que ellos han querido denunciar. correcto. ¿Por qué? Porque si hay una persona de ese nombre, existe otra persona identificada que esté siendo denunciada y ha sido denunciada de manera falsa o inexacta, sin tener ningún tipo de dominio funcional de los hechos, esa persona puede tener una acción por la instancia sobre la base de datos totalmente falsos o inexactos. Claro, 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 pero Pero te acá soy no sé. sincero, no sé qué es lo que, de qué es lo que se han valido, qué registros se han valido para llegar a estos datos y sindicar como presunta copartícipe de estos hechos a esta persona, ¿verdad? Pero yendo un poco a la ley, esta 5777, doctor, definitivamente se está convirtiendo o se la quiere convertir, o de acuerdo a las normas que tiene esa ley, es una tipo mordaza que se le va queriendo poner a varias personas, ¿verdad? Está pasando con algunos periodistas, está pasando con algunos particulares. O sea, definitivamente el Congreso de la Nación o no sé cómo deberíamos de ver un poco la viabilidad y la prudencia de esta ley. Porque hay una cosa, si yo soy, no sé, vamos a suponer Yaminal, acá está Yaminal, y Yaminal le afecta que Leticia Medina haga una parodia de su persona. Tiene las responsabilidades ulteriores, vamos a ver si es, ¿cómo era? Difamación, calumnia, injuria que creo que no lo es porque, no, porque ella es parlamentaria y está, como vos decís, sometida al escrutinio día a día de la ciudadanía, pero que usen esas herramientas establecidas, no algo como para censurar, porque la censura previa está prohibidísima en nuestra Carta Magna. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, que la ley está siendo utilizada con fines que en un principio no fueron concebidos. Está la ley de protección contra todo tipo de violencia, pero violencia genuina, y están establecidos cuáles son ellas, ¿verdad? Ujú. Acá lo que se está haciendo básicamente es puntualmente, y acá el problema, coincido con una colega que había dicho, el problema no está tanto en la ley 5777, el problema está en que la ley se remite en cuanto a procedimientos a la ley 1600 de violencia doméstica. Y en ese dispositivo, la ley 1600, tiene dentro de las medidas de protección, tiene un inciso respecto a una medida cuya naturaleza no condice con el principio de las medidas cautelares. Una medida cautelar no puede ser genérica, no puede ser inespecífica, pero resulta que el texto de la ley 1600 estipula la posibilidad que el magistrado disponga medidas genéricas como, por ejemplo, la afectación o la supresión de determinadas publicaciones que a su vez violarían el principio de la libertad de pensamiento y de expresión, ¿verdad? Entonces Ujú. ahí está el problema real. Entonces yo lo que creo es que a partir de estas circunstancias lo que hay que ver es un proceso de iniciativa popular o un proyecto de ley que venga a modificar la ley 1600, que hoy, así como está, colisiona de manera frontal con postulados que están previstos en la Constitución Nacional y que están en directa correlación con lo que es el cimiento propio de un Estado de Derecho y postulados democráticos que hacen a la posibilidad de la crítica de la figura y hombre público. Correctísimo. No, o sea, no, acá vamos a perder demasiado dentro de esta nuestra constitución que muchas veces está siendo achacada o tiroteada
porque una de las libertades, algo que se ganó de verdad desde el primer día en que Stroessner dejó este país, fue la libertad de expresión. Y acá se apeligra eso, doctor. Sí, se apeligra y se apeligra en serio, porque estamos observando claramente que esto, no, yo no creo que esto sean los problemas de una pretendida reincorporación de los conceptos más descarnados del totalitarismo. Yo creo que ya se está ejecutando de manera directa eso, y encima otra vez a través del privilegio que supone ser parlamentario, ¿verdad? Porque finalmente, fíjate lo absurdo, esta persona, para ser sometida a un procedimiento al cual pudiera derivar pena o sanción, tiene que ser primeramente desaforada, y eso está sujeto a la voluntad política, a los vaivenes de la política paraguaya. Pero sin embargo, ella puede sí presentarse ante el sistema jurisdiccional, trastrocar principios de garantías fundamentales de la persona, y resulta que no tiene que ser despojada de sus fueros. ¿Es o no es una contradicción fundamental al principio de igualdad de la ley? No, claro, definitivamente uno no está en igualdad de condiciones con el parlamentario, con el legislador, y más si el legislador de entrada en su escrito de denuncia deja plasmado: cuidado, ojo, guarda, que yo soy senador o senadora. A ver. Mira, yo te digo una cosa, para mi criterio como ciudadano común, ni siquiera como abogado, para mí es un uso absolutamente inapropiado, improponible de la influencia propia de parlamentarios. Vuelvo a reiterar, ella se podía haber presentado como por su propio derecho, no tenía por qué haber advertido a la magistrada que ella se presenta como una senadora, firmando de puño y letra con un sello que dice Yaminal, senadora de la nación. No. A mi modo de ver, eso objetiviza un uso indebido de la influencia propia del cargo, a mi modo de ver. Y también lo que te quería decir es, el artículo 2 de esta ley 1600 es lo criticable. ¿Por qué? Porque como medida de protección estipula la posibilidad que cualquier otra medida de protección que a criterio del juez proteja a la víctima. Es decir, deja sujeto a la discrecionalidad del magistrado la adopción de una determinada medida cautelar. ¿Cómo es posible que una medida cautelar pueda quedar sujeto a la discrecionalidad del hombre de la toga? Eso es inaceptable bajo ningún punto de vista. Ese es uno de los incisos que tiene que ser absolutamente derogado en esa ley. Doctor, categórico. Yo tuve una experiencia con un pariente cuya señora tuvieron problemas maritales como cualquier otro. No había violencia, no hubo violencia, y en el escrito de la señora ante el juez de paz decía: no me deja ver la televisión tranquila en la sala. Y por ese escrito y por esa descripción de hecho, el juez tuvo que, de conformidad a lo que establece la ley 5777, sacarlo de su casa por 90 días. Le privó de su propiedad privada por 90 días por una irracional presentación en un escrito que hasta ahora tengo ahí guardado para muestra, ¿verdad? Locura. Es un claro ejemplo de un hecho propio de prevaricato. ¿Qué querés que te diga aquí lo que estás comentando? Categórico. Doctor, en la denuncia que presentó la senadora se especifica en qué ámbito de la ley, o sea, qué parte de la ley tiene en cuenta, si es la parte de violencia mediática, de violencia telemática. Violencia telemática. Ella habla de la violencia telemática. Doctor, antes que me olvide, voy a cruzar ahí, ¿quién es la jueza o el juez? Actualmente la juez es la juez de paz de la Catedral del segundo turno, la doctora Natalia Garcete, porque esto había recaído inicialmente en poder de la doctora Carmen Analía Civil, juez de paz de la Catedral, creo que del primer turno, pero ella invocó tener una causal legítima de excusación, invocando odio, resentimiento y rencor, tengo entendido, contra el abogado patrocinante de la denuncia. Creo que el colega es de nombre Claudio Martínez. Y básicamente lo que la jueza había dicho es que ella, siendo funcionaria judicial, había sido víctima de un acto de presunta violencia imputable a esta persona y que eso podría afectar su ecuanimidad. Lo dejó plasmado en los términos de una providencia a través de la cual se inhibió. Claro. Ahora es Natalia Garcete. Natalia Garcete. Vamos a estar atentos a cualquier decisión que tome Natalia Garcete, y si tenés la información antes que nosotros, por favor, doctor, si podés compartir con nosotros, porque en realidad nos preocupa muchísimo que se esté censurando a periodistas, a ciudadanos comunes, y se esté atentando contra la propia Constitución de la República. Totalmente de acuerdo, y finalmente te digo, ¿sabes lo peor de todo, Marco?
que estoy seguro que esa libertad de pensamiento que la ciudadanía tiene respecto a las críticas que hay con relación a esta parlamentaria en particular, ni con censura directa ni con censura indirecta no va a modificarse. Esa es la realidad y ella tiene que comprender. Y sí, debería. Ojalá pueda. Gracias, doctor. Gracias, Gracias a vos por el doctor. espacio. Buen resto de jornada. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. El doctor